Desovillando mitos, un programa de la Secretaría de Extensión Universitaria. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares. Una mirada crítica para comprender y desnaturalizar los mandatos sociales. Desovillando mitos, promover y visibilizar los derechos humanos y aprender la realidad para transformarla. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Vaya Dios, que será divino, yo me muero como viví. Desovillando mitos, miércoles a las 20 por Radio Universidad 94.7. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Así estamos arrancando Desovillando mitos a través de la 94.7 Radio Universidad. Vamos a presentar a los conductores de este programa. Hoy en la conducción está Raúl Arévalo. Buenas noches, Raúl, ¿cómo te va? Buenas noches, José, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo. Pablo Roldán, que está en los controles, y en la locución que les habla José Luis Albán. Todo bien, todo tranquilo, el gusto de poder compartir. Vamos a estar hasta las 9 de la noche, hoy con un tema muy pero muy importante. Vamos a presentar a nuestros invitados y en minutos ya vamos a estar hablando del tema del día de hoy. Vamos a presentar a María Emilia Hassan, que es licenciada en Ciencias Políticas, especialista en Relaciones Interiores, Greif, activista del colectivo LGBT+, integrante de la Red de Diversidades Antiimperialistas, y Valentino Vázquez, miembro de la comisión organizadora de encuentros de transmasculinidades. Digo bien. Palabras difíciles había. Palabras difíciles. Bueno, muchas gracias, José. Un honor tener estos invitados excelentes. Un poco la idea del programa de hoy es, estamos cerrando el mes del orgullo, ¿no? Que se conmemora oficial y globalmente con 28 de junio, aunque en Argentina pasan cosas un poco distintas, pero está instalada esta fecha. Por supuesto no podemos pensar el mes del orgullo, entre comillas, sin el contexto de cuál es la Argentina de hoy en la que estamos hablando, ¿no? La revuelta de Stonewall, por lo cual se conmemora, es algo bastante lejano en la historia argentina, más allá de sus implicancias a nivel de discusiones ideológicas y políticas globales. Pero en la Argentina de hoy, en la que estamos frente a un gobierno que es parte de una oleada de nuevas derechas que en el último periodo, en las últimas décadas, han decidido poner de alguna forma en el blanco a muchos sectores, pero sobre todo los sectores más vulnerados sistemáticamente, y entre esos el colectivo LGBT, ¿no? Estaba haciendo un breve repaso como para también que no quede como una cosa en el aire de, bueno, ¿a qué me refiero con esto de las intenciones del gobierno frente al colectivo? Más allá de que no es difícil encontrarlo atacando abiertamente con insultos, injurias a personas del colectivo, como todos recordaremos cuando fue lo del discurso de Davos, pero no es solo una cuestión discursiva, sino en materia de hechos políticos. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei en la Argentina, se eliminó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, se eliminó el INADI, dejándonos por primera vez en 37 años sin un organismo regulador frente a casos de discriminación. Hubo un recorte de presupuesto inmediato a todo lo que es atención a víctimas de violencia de género. Se cerró el programa Acompañar para personas del colectivo con dificultades económicas. Se avanzó en un desabastecimiento de hormonas para personas que están haciendo la transición de acuerdo a la ley de identidad de género, que también ha sido atacada por decreto. Hay restricciones al respecto. Hubo un cambio de términos propuestos por el gobierno en la ley de identidad de género para pasar a hablar de mutilaciones. Hubo 100 despidos inmediatos a personas que habían ingresado con el cupo laboral travesti trans. Se prohibió el lenguaje inclusivo en organismos estatales. Se modificó el régimen penitenciario para obligar a personas que sean encarceladas o privadas de su libertad, en caso de ser necesario que lo determine la justicia, en lugares donde concurra el sexo asignado al nacer.
¿no? Y podríamos seguir nombrando, pero estas son como las principales y tristes noticias. Bueno, eso con respecto a lo que es política de género y diversidad, que a veces tendemos a pensarlo separado bueno, también es parte de un programa hacia la Argentina, hacia el mundo, un plan económico. Hoy escuchaba a Javier Milei su último discurso, que fue hace un par de días, o creo que fue ayer, donde celebraba y decía que se acabaron las mentiras, criticando lo de la teoría de la estanflación y diciendo que la verdad que la Argentina está mejor que nunca, seguimos rompiendo récords históricos en materia económica, que hay un crecimiento en economía, que la inflación, celebrando que la inflación se mantiene baja. Y la verdad es que son dos Argentinas, porque el empleo sigue cayendo. Han cerrado 26.448 empresas desde que asumió este gobierno. El empleo informal escaló al 56%. Siguen congelados los bonos a las jubilaciones, que era una de las cosas que nombraba, que los jubilados le están ganando y que las paritarias le están ganando a la inflación. Y la verdad es que pareciera que estamos hablando de distintos países. Bueno, quizás un poco para introducir el contexto nada más. Acá me interesa mucho y seguramente a los oyentes también escuchar a nuestros invitados de hoy. Quizás podríamos empezar preguntándonos, bueno, ¿de dónde sale esto del 28 de junio? ¿Por qué es el mes del orgullo? Me gustaría que nos cuentes un poco, Tru. Bueno, buenas noches a todos, a la audiencia en general. Agradecido por una nueva invitación. Un placer compartir con ustedes, a pesar de que la temática no sea muy agradable. Un poco remontándonos a lo que fue esa fecha de conmemoración que lleva más de medio siglo en la historia de la diversidad. Yo lo pensé como en 3 pequeños pasajes. A 57 años de la revuelta de Stonewall, como un legado actual, como una conmemoración histórica y como el hito Stonewall. En relación a por qué llamarlo como un legado actual, bueno, porque se remonta a más de medio siglo de este hecho, pero es una fecha recordada globalmente como origen del Día Internacional del Orgullo LGBTI a nivel internacional. ¿Por qué decirlo como una conmemoración histórica? Debido a la serie de manifestaciones y enfrentamientos espontáneos que se produjo esa noche, el 21 de junio de 1969, en el bar Stonewall, que es en la ciudad de Nueva York, donde la represión policial ocurrida esa madrugada dio como el nacimiento de los movimientos por los derechos de la comunidad LGBTI. ¿Por qué lo llamo así como muy en resumidas, muy resumiendo la historia, ¿no? Sin duda hay como mucho más para hablar, pero bueno. ¿Por qué lo digo como un hito de Stonewall? Porque se desencadenó por la violenta redada de la policía. Siempre hubo este tipo de confrontaciones. Si bien yo digo ya pasó más de medio siglo, pareciera que desde ese entonces la cosa ha cambiado. Ajá. Y en relación no ha cambiado nada, ¿no? Seguimos con confrontaciones, seguimos con invisibilizaciones, seguimos con negacionismo hacia el colectivo. Es como que ese hecho que marcó un antes y un después para el colectivo en el surgimiento del activismo en sí, no deja de ser que aún tenemos que seguir luchando por nuestros derechos. La verdad que toda tu verbalidad de inicio me dejó así como, no en el desconocimiento sí, pero sí pensando y refrescando todo lo que nos pasa como comunidad, no solamente como comunidad LGBTI dentro de una comunidad, sino como una población en sí dentro del país, ¿no? Claro. Bueno, ¿por qué lo llamo también hito Stonewall? Esto desencadenó, bueno, la violenta redada policial, pero la respuesta principal ante este hecho de las mujeres trans, de las personas racializadas y de los trabajadores sexuales, inició días de intensas protestas en Estados Unidos. Fue la primera vez que la comunidad se organizaba ante un hecho de esa magnitud.
por eso lo llamo como un hito donde lo que se pretendía era resistir a tantos abusos de ese Estado. Si bien lo marcamos como ese Estado, como Nueva York, Estados Unidos, pero a nivel global pasa... Hay algo que trasciende. Hay algo que trasciende fronteras, océanos y mares. Sí. Entonces es como decir que seguimos vivenciando lo que ha pasado en esa fecha como algo muy latente, algo muy vivido y algo que no nos deja descanso. Es como que en el momento que queremos ver un faro de cambio, con la ley de identidad de género, con la ESI, no sé, con el presupuesto de VIH, con el tema de la hormonización, y de repente todo eso va hacia atrás y nos deja sin todos esos pasos de derechos adquiridos. O sea, lo que debería ser como un compromiso de la sociedad toda hacia un colectivo sesgado, en una pretensión, ¿no?, de querer que la sociedad tenga una conciencia hacia nosotros, y ahí es como que, disculpa, pero tenía pensado algo, pero escucharte me hizo ir por todas partes, en esto, ¿no?, de que la gente siempre se pregunta ¿por qué el orgullo? ¿Por qué una marcha de orgullo? ¿Por qué? Y por qué viene de otras coordenadas. En eso me gustaría, como también para adentrarnos en el contexto internacional, preguntarte, Billy, ¿qué está pasando? ¿Por qué los gobiernos de derecha avanzan y por qué nos ponen siempre en el blanco? ¿Es clave para sus campañas atacar al colectivo? ¿Es realmente un ataque hacia el colectivo? ¿Es una sensación? ¿Qué opinás? Bueno, primero me gustaría aclarar que no soy especialista en interiores, sino en internacionales. Bueno, vamos con la pregunta, que es muy interesante, que puede parecer contundente, lo es, pero a la vez también es profunda, ¿no? Sí. Yo creo que también para pensar esto en perspectiva histórica, con recién lo que mencionaba la compañera, es imposible no ver los triunfos, los avances que hubieron y al mismo tiempo los retrocesos y contradicciones que hubo en el medio. También nos hace pensar en el surgimiento o en el empoderamiento de un nuevo actor internacional que ahora también se está posicionando, como es la internacional reaccionaria. Que la internacional reaccionaria viene a poner en jaque dos cosas. Primero, por un lado, lo digo al principio para no olvidarme, por un lado el mismo funcionamiento del capitalismo y por otro lado la misma crisis de los progresismos. Pero de manera subyacente también nos dice el gran deterioro que hay y sobre todo el gran avance que hay de las ultraderechas. Habiendo dicho esto, bueno, ahora analizo el panorama internacional. Desde Estados Unidos hasta Argentina y ahora con las elecciones este fin de semana en Colombia, nosotros vemos un avance de la ultraderecha con, por ejemplo, uno de los rasgos más sobresalientes es la reivindicación de la hipermasculinidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuestiones que nosotros como sociedad, como democracia, antes defendíamos, por ejemplo, el diálogo, la negociación, el tener en cuenta las diversas minorías, los diferentes sectores, ahora eso se ve como una cuestión de debilidad. O por ejemplo, cómo los mismos personajes que resurgen o resaltan esta hipermasculinidad, como Javier Milei, Nayib Bukele, como Abelardo de la Espriella en Colombia, nos hace pensar de un cierto estado de la economía. Por ejemplo, creo que ninguno podría objetar de cuántas veces hemos escuchado de que el progresismo se pasó 4 pueblos, que el progresismo no representó las demandas sociales, no representó los verdaderos cambios sociales que necesitaban. Y cuando nosotros apuntamos al capitalismo, estamos hablando del gran problema que existe a partir de la desigualdad, a partir de la concentración de la riqueza, a partir de las economías extractivistas. Es decir, por un lado, el progresismo puso hincapié en lo discursivo, en la ampliación de derechos, pero no fue suficiente, y también se aprovechó esa limitación de los progresismos para no ser expansiva esa cuestión de los derechos. Lo que quiere decir es cuando se culpabiliza o se responsabiliza a cierto colectivo, a ciertas minorías, es porque no estamos dando la verdadera discusión, que es
cómo se distribuyen, por ejemplo, las tareas en el hogar, cómo se tributan o no a los ricos, cuáles son las verdaderas discusiones que tenemos que dar de ahora en adelante. Es el deterioro de un cierto capitalismo y también el deterioro del progresismo. Es decir, hay que refundar todo. Así como la derecha o las ultraderechas van hacia la radicalidad, nosotros tenemos que ir hacia la profundidad, no quedarnos en la superficialidad. Con esto también quiero remarcar que al mismo tiempo me he quedado muy a tono con lo que venías planteando, Tru. Esto de, por un lado, se marca desde el 2015 hasta el 2020-2021 la gran efusividad, la gran movilización que hay, por ejemplo, de movimientos como Ni Una Menos, como movimientos de las mujeres por la legalización del aborto, y al mismo tiempo tenemos una reacción de otro colectivo que se siente de alguna manera ofendido o que siente que le están quitando sus derechos o sus privilegios. Y con esto quiero decir, por ejemplo, si surge Ni Una Menos, surgió el Ni Uno Menos. Si surge el pañuelo verde, surge el pañuelo celeste. Es como una reacción continua a un cierto sector de la sociedad de sentirse ofendida o a la defensiva frente al avance de los feminismos. Y tampoco es casual que en estos escenarios de mayor apertura, de mayor discusión pública, de mayor visibilidad, de mayor democratización para los colectivos, para la comunidad, se pongan en discusión y surjan estos líderes de ultraderecha como Donald Trump y Javier Milei, ¿no? Al mismo tiempo que avanzábamos, podíamos poner en agenda, podíamos poner en discusión en los medios de comunicación, en las calles, en las escuelas, surgían estos grupos de derecha a ultraderecha que vienen a arrebatarnos nuestros derechos o a arrebatarnos incluso nuestra visibilidad. Sí, sectores que nunca, no es que no estaban antes, sino que es como que la coyuntura los ha traído de vuelta y les ha permitido avanzar, han sabido avanzar, pero también hay una sociedad que está siendo contestataria de eso y que le está pudiendo dar un lugar. Quiero pensar un poco más en el terreno más local, el plano Tucumán y el plano Argentina, pero el plano Tucumán específicamente, porque en medio de todo este contexto tan difícil como el que relatábamos al principio, de pérdida de derechos y demás, no es que se han dejado de hacer cosas, y hay algo relativamente nuevo que es la aparición de grandes encuentros de transmasculinidades. Hoy tenemos la suerte de contar con Valen, que nos puede contar ¿Qué tal? del segundo encuentro que se va a hacer, y va a ser acá en Tucumán. Vamos a hacer sede por primera vez. Sí. Bueno, yo estoy organizando junto con otros compañeros autoconvocados el encuentro. Somos los mismos que viajamos el año pasado a ese primer encuentro de masculinidades que fue en Córdoba. Que fue en Córdoba y que no nos esperábamos que tenga el alcance, porque en ese primer encuentro hemos logrado ser 300 transmasculinos, que para los transmasculinos que nos cuesta mucho salir de la casa, no sé, hacer redes, vínculos, juntarnos de repente y convivir 3 días ha sido como wow. Y en eso ha salido elegida sede Tucumán. Obviamente que nosotros nos hemos postulado, hemos confiado en nosotros y nos hemos sentido capaces y hemos dicho, bueno, o sea, es necesario, ¿no? Más allá de una valentía o de una audacia, o sea, hemos dicho como sentimos que el norte, Tucumán principalmente, sí lo necesita en este momento. Entonces, como bueno, a ponerse eso como al hombro y decir, bueno, no sé, como sea, lo vamos a hacer. Y en eso estamos. Pero eso ha sido una decisión totalmente consciente de que es algo va a cambiar trayéndolo al norte, digamos. Y que era necesario como federalizarlo, que se mueva del centro también, como esa chispa de activismo. Uh-huh. Porque obviamente que los chicos que menos han logrado acceder al encuentro son los del norte. Los que menos hemos ido, digamos. Y obviamente que lo asumimos como algo histórico, con todo el contexto que venimos teniendo como provincia. Nosotros justo viajamos al encuentro del año pasado cuando se cancela el Congreso Global de Infancias y Adolescencias. Entonces en ese contexto también vamos, también sabiendo que acá no está, o sea, viviendo en carne propia el tema de las cirugías de masculinización de tórax, que hace años que no se hacían en los hospitales, la falta de hormonas que estábamos teniendo,
el hecho de que no esté reglamentado el cupo laboral acá en la provincia, o sea, hemos ido allá para poner como en discusión con todos los otros trans masculinos del país lo que estaba pasando en la provincia. Y ha sido unánime la votación. O sea, 300 personas decidieron venir al norte porque lo han considerado necesario. Entonces es un espacio de encuentro que consta obviamente de talleres de debate y de ahí nacen muchos proyectos y se activan muchas cosas. De ahí surgió un archivo de la memoria transmasculina a nivel nacional, que los chicos siguen haciendo un trabajo increíble. O sea, surgió ahí y se sigue trabajando y se va a seguir trabajando ya como algo como propio, no como un archivo del encuentro, sino como un archivo de transmasculinidades que también fueron al pasado encuentro trabos del archivo transmasculino de Chile. Entonces como que es algo que se heredó y se sigue trabajando. Más allá de eso, quedan las redes, queda como el impulso, que creo que es lo más importante que surge de esos encuentros. Es una apuesta, digamos, también en base a la necesidad. Pero pensaba por ahí esto de personas que leen palabras como transmasculinidad y no entienden de qué se trata, ¿cómo podríamos explicar la necesidad de este encuentro? Sí, justamente es por eso, porque siento que históricamente las mujeres trans siempre han sido más visibles por cuestiones de estigmas, prejuicios, y los transmasculinos nos hemos visto pasando mucho más desapercibidos. En cierta manera, no voy a decir que no es un privilegio porque nos hace zafar de muchas situaciones, por ahí no llamar de igual forma la atención, pero sí viene con otras cosas, que es como esto, la invisibilización y que la gente no sepa por ahí que podés nacer asignada de femenina al nacer y de repente pasar a una vivencia de un varón trans. O sea, como que la gente piensa trans, o sea, el común de la gente, ¿no? Sí. Y se le viene a la cabeza la mujer trans y nunca el varón trans. Entonces, a partir de esa sensación de falta de visibilidad, es que surge este encuentro que se sostiene porque hay como cierto, no quiero decirlo así, pero sí los transmasculinos compartimos un cierto perfil que viene también de la crianza. No es lo mismo haber sido criados como mujeres. Y eso es, y no es lo mismo haber sido criados como mujeres en el norte, todavía más específico. Y eso sí nos mantiene con un cierto perfil bajo, como a no llamar la atención, a no ser de cierta forma, que viene sí de la crianza, porque es de ahí se arrastran un montón de cosas. Es como, quisiera agregar algo ahí que me da pie. Es como en el colectivo, siempre la lesbiana está relegada, es como el perfil menos notorio dentro del colectivo. Está el gay, el puto, está la traba, la mujer trans, y es como que en este sentido, ligándolo, la vulgaridad siempre es menos, ¿no? De alguna forma. O sea, menos visible, menos presente. Lo relaciono muy directamente. El transmasculino, o sea, hay un nacimiento, hay una vulgaridad de por medio. Entonces, me da pie a eso, ¿no? Que nos pasa hasta dentro del mismo colectivo, de esto de la invisibilización. Y la misoginia internalizada mismo dentro del colectivo está muy latente. Sí. Y casualmente solamente somos las personas con vulva las que lo notamos. Y eso no es casual. Que el resto de personas no logren ver esa misoginia internalizada no es casual. Es que estamos atravesados por un falocentrismo. Sí. Un patriarcado. Totalmente. De patriarcado, porque todo empieza ahí. Claro, entonces la vivencia de la identidad también empieza y comienza en ese falo, ¿no? En ese patriarcado, en esa heteronorma, y hace que esto se vaya relegando y hace que inconscientemente creo que la identidad del varón trans tenga esta cuestión un poco más hacia abajo en el perfil,
que las otras identidades dentro del mismo colectivo. No por nada siempre la mujer trans tiene otra visión, se la ve diferente, o sea, se muestra desde otro lugar. Hay como una fuerza interna. Y que al mismo tiempo creo que podemos compartir la vivencia esta de que en la crianza siempre te dicen como no es de señorita pelear, no es de señorita levantar la voz, como que siempre está muy latente la cuestión de la educación, del quedarse callada. Es algo que de lo que no es tan fácil desarraigarse, digamos. No, además, no solo de lo que te desarraigas, sino de la construcción que tenés que hacer, porque la idea de masculinidad que tenés que construir, la idea de feminidad, en un caso de ser una mujer trans, o incluso siendo una persona cis, homosexual, la idea de, bueno, cómo es ser un hombre homosexual o mujer homosexual en la sociedad de hoy, y hay toda una fantasía social de qué roles se puede o no ocupar en base a una orientación sexual o una identidad de género diversa. Sí, que de hecho, esto, un poco haciendo como esta comparación, hablando del encuentro, pero haciendo esta comparación entre la vivencia transmasculina que se tiene en el norte, también no es casual que sea mucho más binaria. Es decir, que los varones trans en Tucumán, claro, en Tucumán, transicionan a una masculinidad que se le asemeje mucho más a la del hombre cis heterosexual. No es lo mismo las masculinidades trans de Cava, de Córdoba, La Plata, lugares que tienen más apertura o que tienen otra construcción de la masculinidad cis. Pero también porque el contexto es más duro, o sea, la realidad es que pasar a ocupar un lugar en un rodeado de hombres de repente, porque te hacen parte muchas veces, o sea, como vos querés ser varón, ok, ahora vas a ser parte de esto. Además hay mucho cis-passing, ¿no? Esto de que no se den cuenta de que sos una masculinidad trans. Porque no saben que eso existe, que eso se puede en muchos casos. Es tremendo. O sea, para el común de la gente. Sí, entonces sí. No se imaginan ni siquiera que vos has nacido mujer. O sea, no se les pasa por la cabeza. Pero te hacen parte de muchas cosas que vos, para sobrevivir en eso y que no se den cuenta y que no te traten diferente por eso, muchas veces tenés que acudir a esas herramientas de decir, bueno, y si voy a tener que ser muy masculino en este contexto para que no me tomen de punto, y bueno, lo voy a tener que hacer porque los hombres tucumanos son El hombre del norte. El hombre del norte es un poco... Sí, es un desafío. Pero bueno, no sé, volviendo quizás un poquito para atrás, pensaba en esto de la crisis del progresismo que mencionabas recién, Lili, que me quedó resonando, que no sé si es solo en función de lo discursivo, es como también hay una cuestión de que los movimientos sociales, el colectivo LGBT y todos los sectores que nos deben muchas reivindicaciones, por ahí son momentos en los que avanzamos más y no nos es suficiente, porque hay una crisis más profunda que en sí las medidas que pueda tomar el progresismo. Sí, yo haciendo como una articulación entre lo que vengo escuchando en esta mesa, que me parece muy interesante, es, por ejemplo, tomarlo no como casos aislados, sino como una crisis sistemática que se da en todos los órdenes. Desde una crisis sistémica a nivel internacional, pasando por una crisis a nivel regional y una crisis nacional, ¿no? Y donde cómo se paran los feminismos, cómo se paran las políticas de diversidad, cómo se paran los movimientos sociales, cómo se paran los colectivos LGTBI. Es todo un diálogo, es toda una reflexión de cómo podemos seguir resistiendo, cómo podemos seguir construyendo comunidad cuando el discurso oficialista es patologizar, es criminalizar a ciertos colectivos, y también, sobre todo, en un gran espacio digital que son las redes sociales, ¿no? Sí. Y el incremento de los discursos de odio. No tengo una respuesta de cómo el progresismo podría revertir eso,
pero sí creo que cada comunidad, cada país, cada región, norte, Cava, Patagonia, debería repensar estas cuestiones de articulación y resistencia. Por un lado, también tener en cuenta de que no es lo mismo hablar de la crisis del progresismo en Estados Unidos que una crisis del progresismo en Latinoamérica y en Argentina en particular. Argentina es un país periférico que sufre la crisis recurrente de la falta de dólares, donde las medidas de austeridad las conocen de memoria, ajuste a los empleados públicos, ajuste a los jubilados, precarización laboral, precarización a las mujeres, y también el reconocimiento, la falta de reconocimiento del trabajo de las mujeres en el hogar, y ni que hablar la falta de representatividad que pueden tener los colectivos y la gran falta de y la gran orfandad que existe hoy en día. También me pongo a pensar esto de cómo articulamos y cómo construimos esa comunidad. Yo creo que tenemos un gran desafío que no es fácil. Por ejemplo, antes de venir acá, y también lo pongo a discusión para que lo podamos charlar, entre el año 2024 y el 2025 aumentaron los crímenes de odio a partir de los discursos de odio. Según la Federación de Gays, Lesbianas y Trans, incrementaron los crímenes hacia personas trans, hacia las mujeres, bueno, el edificio de Barracas. Son números que nos ponen de frente y en alerta para seguir discutiendo esta desarticulación, por un lado del Ministerio de Mujeres, por un lado del INADI, y se tiende a pensar que este gobierno es el más liberal, el más libertario de todos los tiempos, pero sin embargo, al mismo tiempo que se defiende una particular receta económica que solamente funciona en un estado, que es Estados Unidos, y ahora ellos mismos están corrigiendo esa misma receta económica, están volviendo a una economía más dirigida o a cargo del Estado. Acá, mientras Javier Milei vende en Naciones Unidas o en Davos el libre comercio y el mercado como principio rector de toda la sociedad, al mismo tiempo lo vende como universal, pero reniega de los derechos humanos, reniega de las conquistas de las mujeres, reniega de los feminismos, del gran triunfo que tuvieron los colectivos. Y acá, por ejemplo, si vos te pones a ver o seguís cómo fueron las votaciones de Argentina en Naciones Unidas, se asemejan a los países como, por ejemplo, de Medio Oriente, ¿me entendés? No, es un retroceso tremendo. Tenemos que ir a una breve pausa y enseguida volvemos. Ahí está. Volvemos un poco a tratar de retomar la conversación que estábamos teniendo. Un poco tuvimos que cortar con Mili estaba diciendo algo muy interesante. A mí me quedó resonando por ahí desde las coordenadas de una autora que me encanta, que seguro la conoces, que es Nancy Fraser, Sí. donde politóloga ella norteamericana. exactamente, y donde en ese contexto tan particular habla de una bidimensionalidad de la justicia social, donde plantea el plano reivindicativo desde el reconocimiento y a la vez desde la redistribución, ¿no? Porque hay una cuestión que me parece que atraviesa el progresismo y es lo que nos da muchas veces pie, y es como una falsa dicotomía de que, bueno, no sé, para decirlo en términos más criollos y no hacerlo tan académico, bueno, del gobierno anterior habían otros números quizás más favorables para el pueblo, o no, o en los momentos en los que no es cuando se daba más atención o mayor hincapié en política de género y diversidad, pero la economía iba para abajo, como si fueran cosas opuestas, ¿no? Y lo interesante para mí de Fraser es, no, reconozcamos que hay una doble dimensión de la justicia social, que es reconocer ese sujeto histórica y socialmente marginado por el resto de la sociedad, como parte también de ejecutar políticas de redistribución de los recursos, de las ganancias, de las riquezas de un Estado, ¿no? Sí, exactamente. He venido leyendo mucho a Nancy Fraser, y también en complementariedad con ese planteo que vos estás introduciendo, también pensarlo desde la óptica de Judith Butler. De entender también que todo programa económico no es simplemente un programa económico, sino que deviene de un planteo cultural. Por ejemplo, vos lo pensás en argentino, lo pensás en criollo, es ¿por qué yo tengo que reconocer cierto mérito en ciertas personas y en otras personas no? ¿Por qué algunas personas para mí son exitosas y para cierto grupo no son exitosas? ¿Por qué incluso estamos rediscutiendo lo primario? El otro día en la calle escuchaba con indignación por qué los ricos tienen que pagar más, como si eso estuviera malo, ¿me entendés? Entonces estamos volviendo a discutir cuestiones muy primarias. Y Judith Butler parte de esto,
que dice, por ejemplo, de cómo el Estado, de cómo cierto Estado, que hasta cierto momento era efectivo, era eficaz, no lo resolvía todo, no era perfecto, que ahora está en retroceso, pero que en cierto momento apoyaba o solventaba a los sectores más vulnerables, ahora está en retroceso. Y al mismo tiempo, cuando empieza a retroceder el Estado, hay como una reivindicación de otro actor emergente o nuclear de toda sociedad, que es la familia. Y nosotros, si es un discurso y si es un elemento central que atraviesa todas las derechas, es la reivindicación de la familia. No quiere decir que yo estoy en contra de la familia, pero ¿cuál es la reivindicación que hacen las ultraderechas? De familia. La heteronormativa o la patriarcal. Pero también no hay nada ingenuo en reivindicar a la familia, porque cuando un Estado se hace cada vez más ausente, se retrae en políticas redistributivas, en políticas sociales, en políticas de contención, ahora la culpa ya no es, la culpa o la responsabilidad ya no es del gobierno, no es culpa del gobierno de turno, sino que son de la familia. Las familias se tienen que hacer cargo de, si vos la estás pasando mal, te tienen que dar préstamos, te tienen que dar esa oportunidad para que vos te insertes laboralmente. Es decir, hay una privatización de la vida familiar y la familia empieza a hacerse cargo de las actividades o de las responsabilidades que antes el Estado se hacía cargo. Eso también me interesa pensar desde el ángulo de Judith Butler, de cómo la economía también, esto de que nosotros nos cansamos de escuchar, los planeros, los vagos, los que no se esfuerzan lo suficiente, también hay toda una reivindicación y todo un resurgimiento del neoliberalismo de los 90, de que hay que, no sé, si vos sos pobre, es porque no te esforzás lo suficiente, hay una competencia muy individualista en acceder a cargos de poder, incluso ya no tanto mirando al Estado, sino ahora esa canalización se da por el tema del emprendedurismo, ¿no? Ahora yo soy mi propio jefe, ahora yo me la rebusco de manera individual, de manera personal, busco los contactos que tenga, y en ese tiempo también estamos asistiendo a un desmembramiento social. Y por el lado de Nancy Fraser, que ella lo vincula más que nada al éxito de Trump, que ella habla por un lado del neoliberalismo progresista y el neoliberalismo reaccionario. El neoliberalismo progresista podría ser representado por las políticas de Obama, las políticas de Biden, y el neoliberalismo reaccionario por el mismísimo Donald Trump. ¿Qué quiere decir? Desde lo discursivo y también concretado en los hechos, pero solamente para algunos sectores de la sociedad es clase media alta, las mujeres tuvieron acceso a cargos de poder, a mayor visibilización, a mayor liderazgo, cargos que antes solamente estaban vedados a los hombres. ¿Quiere decir que el patriarcado muerto, que el patriarcado desaparecido? Lamento decirles que no, que seguimos en esa, pero para otros sectores como la clase obrera, como los sectores más marginalizados, los que sufren la libre competencia, los que sufren el ingreso de los productos chinos en Estados Unidos, la competencia internacional, todos esos sectores de la economía que durante los años de Obama, durante los años de la gestión demócrata, han visto sus derechos laborales deteriorados y también sus condiciones de vida. Lo que ha hecho la ultraderecha es generar un nuevo enemigo, y ese enemigo han sido los feminismos, han sido los colectivos, han sido los migrantes en algunos casos, y es la estrategia central que también es transversal a todas las ultraderechas, los feminismos, los inmigrantes y el colectivo como los grandes responsables no solamente del deterioro económico y social, sino de la decadencia de Occidente. O sea, nos encontramos discutiendo en esa clave. Tal cual. Hay una... Bueno, otra autora que analiza esto es Natalia Strauss, donde habla justamente de esta estrategia de la construcción del enemigo. Y eso me hace pensar en lo anterior bueno, también hubo distintos feminismos en el último tiempo, distintos feminismos para distintos sectores y clases sociales y distintos discursos. Y con esto quiero decir, hubo un feminismo de sectores más populares que quizás pone sobre el eje las reivindicaciones en materia económica, condiciones básicas y de vida digna, y otro feminismo donde, bueno, compra un poco más lo de... llegar a cargo siendo mujer, que no es que esté mal, pero simplemente apunta desde otro lugar, desconociendo un poco las coordenadas de que, bueno, estamos atravesados por distintas clases sociales y eso no es ingenuo, ni es casual, ni es un dato menor, ¿no? Pensaba como también feminismos que crearon de cierta forma o no sé si es tan así, me cuesta hacer una afirmación tan taxativa, pero
crear un enemigo, el macho o el hombre, desde el feminismo. Yo creo que eso más lo dicen los hombres en realidad, como que se han sentido como el enemigo construido por el feminismo. Yo no he visto muy poco del entre comillas embrismo, pero hay una cosa que ya viene hace tiempo de una táctica, una dinámica de construir enemigos, que es una simplificación también de la lectura de la realidad, ¿no? Exacto. Pero que seguramente tiene influencia en quizás un feminismo de derecha, podríamos decirle, Claro. o más segregacionista. Yo creo que también, tomando un poco de los dos, al lenguaje de lo cotidiano en la calle, es esto de... la vez pasada estaba en un Uber y el chofer me dice, sí, porque en realidad lo que nos está pasando ahora es que le tenemos que quitar poder a la mujer. Los problemas que pasan en la sociedad son porque le hemos dado mucho poder a la mujer. Entonces, desde que la mujer tiene mucho poder, ahora todos los hombres están denunciados, dice. ¿Cómo puede ser? Te denuncian y te sacan todo. O sea, ¿cómo hay un ¿Cómo puede ser? pensamiento Porque algo hace. extrapolado? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hay un pensamiento extrapolado y un pensamiento polarizado donde hay un sujeto con una información determinada, muy circunscrita en su pensamiento, de que cree que la mujer tiene realmente un poder, de que la mujer le quita cosas al hombre, no es que ella tiene lo que debería tener, Exacto. no es que ella está defendiendo sus derechos, sino que está totalmente, ese pensamiento del cotidiano es el que convierte después en un pensamiento macro sobre lo que está pasando socialmente, Sí. y entonces de repente está el feminismo y los hombres que empiezan a marchar. Exacto. De repente está las denuncias justas y de repente surge ya que todas las denuncias son falacias. Exacto. Entonces, llevado a ese nivel es donde justamente el pueblo en sí va convirtiendo esta bajada de pensamiento a convertir ya en una coyuntura desde un lugar de quitar poder. Es que de ahí viene la lectura de sectores del peronismo, no voy a decir todo el peronismo, pero que dicen se pasaron 10 pueblos. Claro. Que dice eso es Moreno, que preguntaba quería una candidata a vice Pichetto y lo primero que preguntaba es cómo está de frente, refiriéndose a una sexualización de su cuerpo. Es como, es lo que vos decís, Tru, es realmente... Sí. Hay una disputa de poder y hay una cuestión de no quiero generalizar, que se entienda cuando hablo de un hombre heterosis, me refiero a quien toma una posición privilegiada de quizás Mira, no es una cuestión innata, no, digamos. con esto que Sí. siempre decimos, no es por generalizar, es como cuando decimos, no todos los policías, no todos los abogados, no todo esto, Pero la pero cuando mayoría. decimos, no todos los hombres, pero es que en realidad estamos hablando de un gran porcentaje, Demasiado grande. demasiado grande, en relación a como que le queremos quitar el peso de decir no todos, pero en realidad, chicos, ahora cuando salen en esta discursiva de querer poner voz en un masculino, dice, ¿por qué los masculinos no pueden defenderse o por qué no esto? Es porque ellos mismos saben que yo creo que el 90%, el 99% del masculino ha abusado o ha violentado o ha generado una situación en detrimento de una mujer, de una vulgaridad. Entonces, ¿por qué no salen? Porque realmente no hay uno. No, Sí. es que hay complicidad, si no, no se puede sostener. A la vez, todos, y realmente digo todos, personas del colectivo incluso, estamos atravesados por el patriarcado y por muchísimos mecanismos de violencia. Desde un lugar totalmente distinto, porque lo que pueda Sí, ejercer claro. cada uno... Mirá, Claro. Eso Sí. me vuelvo a agarrar de ahí porque siento que esa misma violencia que se perpetúa en la heterosexualidad, también hay una violencia implícita dentro del colectivo y se sigue perpetuando una violencia y de repente esa misma persona violenta está marchando en contra de la violencia. O sea, no estamos ajenos, el colectivo no está ajeno a ninguna situación de violencia porque justamente estamos atravesados por la heteronorma. Exactamente. Sí. Vale, ¿quieres ir cerrando? Porque nos estamos quedando sin tiempo. Sí, no, algo que me había quedado pendiente por decir cuando hemos hablado lo del encuentro. Para cerrar quiero como obviamente reiterar la invitación
a que se sumen, a que estén en contacto, a que sigan al encuentro en las redes, a que vayan, a aclarar también que es un encuentro de masculinidades trans y personas no binarias. Perfecto. Muy importante, como que siempre queda esa duda, eso ahí. Sí, es para personas no binarias también. Obviamente, asignades femeninas al nacer, ¿no? Se comparte como esa vivencia, esa crianza de la que hablábamos. Es como para hablar de eso, el encuentro. Entonces, nada, todos ¿Qué fecha invitados. es el encuentro? Es el 21, 22 y 23 de noviembre. Sigue abierta la preinscripción en el link del Instagram para que se anoten. Y vamos a estar organizando actividades previas también para que estemos todos en contacto. Perfecto. Bueno, paso una última invitación antes de despedirnos. Este 28 de junio, que es el Día del Orgullo acá de domingo, y varios vamos a estar organizando lo que es un cine debate para pasar la película El Niño Pez en Caprice, que queda en la Chacabuco el 437, entrada libre y gratuita. Mili. Sí, me quedó pendiente dos cosas. Con respecto a la pregunta de los progresismos, es al mismo tiempo que se escogen deliberadamente y estratégicamente al feminismo y a los colectivos como enemigos, ¿no será que, no quiero ser demasiado optimista, ojalá sí, la cuestión de la democratización, del retroceso de las derechas también vengan de estos colectivos? Y en segundo lugar, me gustaría destacar que también siempre estamos permeados por la discusión nacional, y esta semana justo en el Antro de Lesbianas publicaron el tema de la violencia digital en medios representativos de Tucumán, y cómo también se termina estigmatizando y criminalizando a los diversos colectivos. Así que los invito a leer, ya está el informe en la página del Antro, lo hicieron Mariana Fuentes, Santino Córdoba y Milagros Mariona, así que lo pueden visitar. Bueno, Ahí pasa el perfecto. chivo. Gracias por la invitación y bueno, nos vemos el domingo quienes quieran ir y muchas gracias por estar presentes acá. Muchas gracias por la Gracias a los invitación. oyentes. Gracias a ustedes. Nos vemos el siguiente miércoles en otro programa de Sevillando Mitos.